A ver, hoy tenemos sobre la mesa un par de textos filosóficos que proponen una idea que, la verdad, es para que te vuele la cabeza. Sí, es una idea demoledora, diría yo. Totalmente. La premisa es simple, pero, es fuerte. ¿Y si nuestros propios pensamientos, eso que creemos que nos hace libres, fueran en realidad los barrotes de nuestra celda? Y no cualquier celda, ¿eh? No una que podamos ver. Es más bien una jaula invisible, hecha de nuestras ideas, tan cómoda que la hemos confundido con nuestro hogar. Exacto, con lo que llamamos yo. Justo. Así que nuestra exploración de hoy tiene como una misión doble. Primero, vamos a intentar entender cómo funciona esta jaula mental que, según estas fuentes, nos programa sin darnos cuenta. Y segundo, que es lo más interesante, claro, lo más importante es ver si hay alguna salida. Pero una salida que, y esto es crucial, no implique usar las mismas herramientas que construyeron los muros. Porque ese es el nudo del problema. El punto de partida de los textos es que la gran tragedia psicológica del ser humano es que intenta escapar de la prisión del pensamiento. Pensando más. Exacto, pensando más. Es una paradoja tremenda, ¿no? Como querer salir de un agujero cavando más profundo. Bueno, pues empecemos por examinar los barrotes de esa jaula. La mayoría, creo, damos por hecho que somos dueños de lo que pensamos, que analizamos, cuestionamos. Sí, que formamos opiniones propias. Claro, pero el primer texto que analizamos hoy llega y, sin anestesia, dinamita esa idea. Dice que esa sensación de libertad es la mayor ilusión de todas. Es que lo que sentimos como un análisis profundo, muy personal, es en realidad un producto de la misma programación que queremos analizar. O sea, Es el sistema operativo comentando sobre sí mismo usando su propio lenguaje. Nunca puede salirse de sus propios parámetros. Hay una metáfora en el texto que lo resume todo y es brutal. Dice, la jaula fabrica al pájaro. Luego el pájaro cree que puede estudiar la jaula, usando herramientas que la jaula puso dentro de él. Qué potente. Y esto me deja con una pregunta que me inquieta. ¿Cómo es posible que este encierro sea tan perfecto que ni lo sintamos como un encierro? Que lo llamemos mi personalidad o mi forma de ser. Exacto. Bueno, lo fascinante y a la vez perturbador es que esta programación está hecha de lo que consideramos más nuestro. nuestras ideas, nuestros valores. Exacto. Las opiniones políticas, el sentido del humor, los valores morales, lo que nos da miedo, lo que amamos. Pero si lo piensas fríamente, nada de eso nació con nosotros, ¿no? No, claro. Según esta perspectiva, todo fue, digamos, instalado desde fuera. La cultura, la familia, la educación, los traumas, todo eso llegó mucho antes de que tuviéramos un filtro crítico. Un filtro para decir, un momento, esto no me lo quedo. Justo. O sea que mi identidad, lo que yo llamo yo, es más bien como un collage de ideas de segunda mano. Un archivo heredado que ni siquiera recuerdo haber descargado. Exactamente. Y ahí, justo ahí está la trampa. Si todo tu pensamiento es un archivo heredado, cualquier intento de liberación que surja desde ese pensamiento es, bueno, por definición, solo una nueva combinación de los mismos archivos. Claro, no hay nada nuevo. Nada. Los textos usan unas analogías muy potentes para esto. Dicen que es como intentar apagar un incendio echándole gasolina. O como intentar escapar de un laberinto. Siguiendo las instrucciones que te da el propio laberinto en las paredes. Es imposible. Entendido. Pero si el yo es el resultado de la programación e intenta entenderse a sí mismo, está usando las herramientas que lo crearon. Ahí hay un conflicto de interés enorme, ¿no? Es como si el software intentara auditar su propio código. Esa es la imagen perfecta. Y la que usan las fuentes es la de un espejo intentando mirarse a sí mismo sin un observador. No puede haber una visión objetiva porque el instrumento y lo visto son la misma cosa. Entiendo. Este proceso no genera un autoconocimiento real. Genera una historia sobre uno mismo. Una narrativa. Pero es solo eso, una historia. Entonces, ¿cómo se mantiene esta ficción? ¿Por qué no nos damos cuenta del truco? Supongo que es porque la voz en la cabeza se siente, pues, como yo. Es constante. Es familiar. Exactamente por ahí va. La jaula se mantiene porque es increíblemente sofisticada. No nos oprime,
Al contrario, nos da una constante sensación de autonomía a través de un monólogo interno que no para nunca. El famoso monólogo interno. Sí, y los textos señalan que se refuerza con frases clave que nos repetimos sin parar para convencernos de que estamos al mando. A ver, déjame adivinar. Frases como, esto es lo que yo pienso. Esa es una. Esta es mi opinión firme. Es que yo soy así y no puedo cambiar. Y la reina de todas. Yo decido libremente. Le has dado en el clavo. Según esta visión, ninguna de esas frases es estrictamente cierta. Ninguna. Las describen como efectos secundarios de un programa cultural y biográfico. Lo que llamamos yo no sería el director general de nuestra vida, sino el portavoz de la jaula. Vaya, qué golpe al ego. O sea que ese yo que se siente el CEO de mi vida, ¿en realidad es solo el encargado de leer los comunicados que le pasa a la junta directiva? Que son la cultura y tu biografía. ¡Qué locura! Es desolador y liberador al mismo tiempo. Esa es la dualidad que plantean estos textos. Vale, esto es un poco desolador. Si pensar más, pensar mejor o pensar distinto es solo redecorar la celda, ¿qué nos queda? ¿Rendirnos y ya? Bueno, el primer texto, por suerte, termina con una pista. Observar el pensamiento sin obedecerlo. Y esa pista es la puerta de entrada al segundo texto, que se sumerge de lleno en esa idea y la llama la atención que no tiene autor. Espera. Esto es un cortocircuito mental. Este segundo material arranca diciendo ¿por qué todos los métodos de automejora? La introspección, las afirmaciones, las terapias de esfuerzo. El trabajo personal. Exacto. Todo eso está, en cierto modo, condenado al fracaso. Y la razón es tan simple que asusta. Fallan porque siempre hay un protagonista, el yo, intentando resolver el problema. Pero el yo es el problema. Hay una frase que es una bomba. El yo no puede liberarse del yo. Si lo conectamos con la metáfora anterior, es el pájaro intentando mejorar su jaula desde dentro. Puede que la pinte de otro color, que lime un barrote, pero sigue siendo una actividad de la jaula, gestionada por la jaula. Claro. Por eso las fuentes insisten en que se necesita algo que no pertenezca a ese mecanismo. Y ese algo es lo que llaman atención real. Aquí es clave que la definamos bien, porque la palabra atención lo usamos para todo. No se refieren a concentrarse, a poner foco en una tarea. Es otra cosa, ¿verdad? Totalmente distinta. La describen como un estado de presencia pasiva. La palabra clave es pasiva. Pasiva. Sí, usan una metáfora visual muy potente. Imagínala como una luz que ilumina por completo un escenario. La luz no mueve los muebles, no ordena los objetos, no critica a los actores, no interviene, Simplemente. registra. Simplemente registra todo lo que hay tal y como es. Esta atención mira, pero no interpreta. No es un acto de voluntad, es un estado de ser. A ver, y aquí viene lo que me parece más increíble. El texto afirma que esta forma de atención tiene un efecto, ¿cómo lo llama? Un efecto disolvente. Sí, y eso suena casi a, no sé, a magia. ¿Qué significa? O sea, si miro mi miedo a hablar en público simplemente, ¡puf!, se evapora. Suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo funciona? Bueno, no es que se evapore como por arte de magia, pero sí que pierde su poder sobre la persona. Lo que disuelve, según las fuentes, son las estructuras del yo. Las estructuras del yo. Sí, la explicación es que estas estructuras, la ansiedad, la vergüenza, la culpa, la necesidad de aprobación, son como sombras. Solo tienen poder y sobreviven en la penumbra, cuando operan de fondo, sin que las miremos de frente. A ver, un ejemplo. Piensa en esa voz interna que después de una reunión te dice, ¿por qué dijiste esa tontería? Todos piensan que eres un idiota. Esa voz es una de esas estructuras. Claro. Y la reacción habitual es discutir con ella, defenderse. No fue una tontería. O hundirse en la culpa. Exacto. Pero la propuesta aquí es radicalmente diferente. No discutes, no te defiendes, no te hundes. Simplemente iluminas esa voz con esta tensión pasiva. La notas. La notas, la escuchas como si fuera un ruido de la calle, sin juzgarla, sin identificarte con ella.
Al hacer eso, la voz puede que siga ahí, pero pierde su poder para secuestrarte emocionalmente. Como dice el texto, la estructura sigue ahí, pero ya no tiene dueño. Vale, pero aquí hay una trampa que veo venir a kilómetros. Mi primer instinto es decir, ok, lo tengo, voy a practicar esta atención, voy a ser el mejor observador pasivo del mundo. Y ahí Y el texto me dice que justo ahí ya he caído otra vez en la trampa. es la trampa final y la más sutil del yo. El yo es un maestro en apropiarse de todo, incluso de las herramientas para su propia disolución. Claro, Frases como yo estoy prestando atención o yo estoy siendo consciente son desde esta perspectiva una contradicción. El yo es ruido, es diálogo, es la narrativa que no para. Esta tensión, en cambio, es silencio, es espacio, es el fondo. es el fondo sobre el que aparece el ruido. Ah, ok. O sea, no es un verbo, no es algo que yo hago. Es más bien un estado, un espacio que se revela. Justo. Piensa en el acto de oír. Uno no hace el oír. Simplemente hay audición ocurriendo y los sonidos llegan. Esta tensión es similar. Es una capacidad de la conciencia que ya está ahí. Ya está ahí. El texto tiene una frase fundamental que lo cambia todo. No eres tú quien atiende. Hay atención ocurriendo. Y tú, tu yo, eres visto junto con todo lo demás. ¡Wow! En ese instante, el yo pasa de ser el sujeto, el observador, a ser un objeto más dentro del campo del observado. Y eso lo cambia todo. Bien, intentemos conectar todas las piezas. Si la jaula, como decíamos, está hecha de identificación, ese pegamento que une al yo con sus pensamientos, Yo soy este pensamiento de fracaso. Yo soy esta emoción de ira. exacto eso. ¿Cómo rompe la atención ese pegamento? Lo rompe de la forma más simple posible, cambiando la perspectiva sin esfuerzo. Cuando un pensamiento de ansiedad es visto no como mi ansiedad o un problema que tengo que resolver, sino simplemente como un evento mental pasajero, como una nube que cruza el cielo, Exacto, como una nube o un coche que pasa por la calle, pierde su poder de reclutarte. Ya no te identificas con él. Ya no es tu historia personal. Es solo pensamiento ocurriendo, energía neutra. esto nos lleva de vuelta a la metáfora inicial, pero con un giro alucinante. El texto dice, la jaula sigue allí, pero sin pájaro, y una jaula sin pájaro es solo un objeto inofensivo. Esa imagen es potentísima. Sí, la estructura mental, los patrones condicionados, pueden seguir apareciendo por inercia, pero ya no hay nadie atrapado dentro, creyéndose que es la jaula. Y esa es la síntesis final del proceso. La atención no transforma ni corrige al yo en una mejor versión. No lo mejora. No. Simplemente lo expone a la luz. Y al exponerlo, lo deja sin combustible, que es nuestra creencia en él. El yo no es derrotado en una batalla épica. Simplemente deja de ser tomado como el protagonista de la película. Su autoridad se desvanece por falta de credibilidad. Entonces la verdadera libertad, según esta visión, no es el famoso pensar por uno mismo, que es una idea, bueno, casi sagrada en nuestra cultura. No, para nada. De hecho, es casi lo contrario. Es como concluye uno de los textos, ver que no hay un uno mismo pensando. ¡Qué fuerte! La libertad es darse cuenta de que la jaula era un espejismo, sostenido por una sola creencia. La creencia en que existe un centro psicológico fijo, sólido y real llamado yo. Cuando esa creencia se derrumba, no por un argumento, sino por observación directa, el pensamiento vuelve a su lugar natural. ¿Y cuál es ese lugar? Ya no es el de tirano, supongo. Exacto. Vuelve a ser una herramienta. Una herramienta increíblemente útil para tareas prácticas. Para planificar, crear, resolver problemas. Pero ya no es la fuente de tu identidad ni el dictador de tu experiencia vital. Y el final es casi poético. Los textos dicen que esta atención no te convierte en alguien mejor. Sino que es el fin de la agotadora búsqueda de ser alguien. Revela que, en el fondo, nunca hubo nadie que necesitara ser salvado. El drama del yo se acaba. No porque se resuelva el conflicto, sino porque se descubre que el protagonista era una ficción desde el principio. Una historia que nos contamos con tanta convicción que nos la creímos por completo. Menudo viaje hemos hecho. Partimos de esa idea tan potente de la mente como una jaula que nos autoconstruye,
Una prisión tan perfecta que la confundimos con nuestra casa. Y con nuestra identidad. Y hemos llegado a la posibilidad de una libertad que no se encuentra en pensar más, sino en una cualidad de atención silenciosa, una observación que no juzgue, y que, al parecer, tiene el poder de disolver ese pegamento de la identificación. Un recorrido que sin duda sacude los cimientos de lo que creemos ser. Totalmente. Y para terminar me quedo pensando en algo, una pregunta que se deriva de la última idea de los textos. A ver, dispara. Si, como dicen, el pensamiento deja de ser el tirano. Y pasa a ser una herramienta, exacto. Y la vida, como dice una de las fuentes, queda desnuda, sin las historias que le poníamos encima. La pregunta que me queda flotando es, ¿qué se podría construir o simplemente percibir en esa desnudez, ahora que la herramienta ya no se usa las 24 horas del día para mantener y decorar la jaula?